Bienvenidos una vez más a esta actividad pensada para fortalecer el enlace entre los posgrados en todo el país y la Sociedad Colombiana de Cuidado Intensivo. El día de hoy tenemos como anfitriona la Universidad del Bosque. Los dejo a continuación con el doctor Manuel Garay, quien coordinará la actividad durante la noche de hoy. Manuel, bienvenido. Marta, muchas gracias. Y para nosotros es un placer eh, tener una audiencia de casi 80 personas en esta tercera entrega de la Cátedra AMSI, que es un esfuerzo desde AMSI para los posgrados del país. Un espacio nuevo que AMSI ha creado para generar academia y discusión alrededor de la evidencia. En la noche de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Aníbal Cortés. El doctor Cortés es internista, egresado a la Universidad del Bosque, y en este momento se encuentra cursando el Fellow de cuidado intensivo en la misma universidad. Aníbal va a hablar de un tema que nos apasiona, la ventilación mecánica y la fisiología pulmonar aplicada a la ventilación mecánica. Así que para nosotros es un placer estar esta noche con ustedes. Les presento a Aníbal Cortés y les recuerdo que al final de la sesión tendremos un espacio de debate y de preguntas, respuestas. Este espacio es destinado para los fellow. Así que los fellow tienen la posibilidad de interactuar, de preguntar al expositor y el expositor la oportunidad de exponer sus argumentos. Así que en el chat vamos a abrir el chat para que puedan escribir sus preguntas, sus comentarios y generar una sesión de preguntas y respuestas lo más interesante posible. Así que bienvenido, Aníbal. Bueno, a todos buenas noches. Primero quiero confirmar que me escuchen bien. Lo vemos y lo escuchamos, doctor. Muy bien, voy a proceder a compartir entonces la pantalla para iniciar la presentación. ¿Me confirma por favor si ya estamos viendo la presentación? Ya la vemos, doctor. Gracias. A todos buenas noches. La idea principal de hoy, como lo mencionó el doctor Garay, es hablar un poco acerca de la presión transpulmonar, un poco de lo básico a la aplicación clínica y concluiremos esta actividad con un video que el esfuerzo del grupo del Hospital Santa Clara, coordinado del doctor Ortiz y el doctor Garay, hemos realizado para dar, valga la redundancia, la aplicabilidad de este proceso. Entonces, para hablar primero de presión transpulmonar, debo declarar que no tengo ningún conflicto de interés al exponer esta presentación y empiezo dando alusión a este problema. Este problema establecido en esta tomografía que representa un pulmón con SRA, donde podemos establecer que el problema clínico puede estar dividido en dos componentes, un problema gasimétrico y un problema mecánico. El problema mecánico entonces lo podemos desglosar en esta gráfica, que es un modelo de presión-volumen, donde vamos a evidenciar tres distensibilidades. Una primera distensibilidad, donde va a estar asociada un volumen muy bajo, otra distensibilidad, donde va a estar asociada a un volumen muy alto, y finalmente una zona de seguridad, que es donde normalmente queremos ventilar nuestros pacientes. Esto tiene un contexto histórico importante, y es que hacia el año 94 el profesor Slutsky hablaba acerca de la ventilación y cómo la ventilación podía causar daño pulmonar. En este estudio, la hipótesis era que la ventilación, en cuanto a los volúmenes bajos, podía disminuir esa lesión pulmonar en relación al cierre prematuro de la vía respiratoria y ocasionar menos lesión pulmonar. A su vez, haciendo alusión al estudio ARMA publicado en el New England, nos dimos cuenta que al comparar volúmenes bajos versus volúmenes altos, estos volúmenes bajos indiscutiblemente en los días de la aleatorización conllevaban a una disminución de la mortalidad. No obstante, no solamente el volumen es importante para bien ventilar los pacientes. Haciendo alusión a este metaanálisis publicado en JAMA en el año 2010, vemos cómo comparaban el alveoli, el LOX y el Express
dándonos alusión a que no solamente debemos ventilar en relación a un volumen bajo, sino tratar de establecer una presión que mantenga ese alvéolo abierto y que permita disminuir la relación de atelectrauma y sobredistensión, bien teniendo el paciente en la mejor zona de distensibilidad posible. A su vez, tenemos otras mediciones que son compuestas y que involucran la presión meseta, que fue validada en el ARMA que vimos anteriormente, y los niveles de PIP, que fue validado en el metaanálisis de JAMA del doctor Laimer Katz, en donde el concepto de presión de conducción o de driving pressure, que fue validado por el profesor Amato, nos da un punto de corte de 15, estableciendo que a nivel de este punto de corte, los pacientes tendrían a tener una disminución de la mortalidad. La pregunta en cuanto al planteamiento clínico que nos generaba al hacer la revisión de la literatura era, en pacientes con alteración de la elastancia torácica, ¿qué estrategia de titulación de PIP podemos usar? Para eso entonces tenemos que tener alusión a este artículo publicado por el doctor Luciano Gattinoni, en donde nos muestran que la presión de la vía aérea no suele verse modificada. Sin embargo, con el cambio de las elastancias del sistema respiratorio, de la estancia total pulmonar, pareciera influir tanto en la presión pleural y a su vez en la presión transpulmonar. Mejor ejemplo es que tal vez en un paciente que no tuviese alteración de la elastancia torácica, una presión meseta de 50 tal vez estaría en relación a un daño pulmonar. En cambio, en un paciente, llamemos un paciente obeso, que tuviese alteración de la elastancia torácica, seguramente esa presión meseta no pudiésemos interpretarla tan seguros del tamaño alveolar en cuanto a la representación del valor que en el modelo, en el momento de medirlo en la ventilación mecánica podemos obtener. Y para eso tenemos que tener en cuenta entonces las diferentes presiones que median el sistema respiratorio, no solo la presión de la vía aérea está estimada, sino los gradientes de presión, y en donde vamos a hacer alusión finalmente a la presión transpulmonar. El fundamento entonces de la presión transpulmonar es, primero, separar el pulmón del tórax y segundo, dar un estimado en ese contexto de pacientes de un tamaño alveolar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la presión esofágica, para lo cual necesitaremos un catéter que nos mida esa presión esofágica, que tenga un balón esofágico y que esté en estrecha relación con las pleuras mediastinales, en donde vamos a tener un estimado de la presión pleural total. Y el doctor Yoshida, en este artículo publicado en el American Journal of Respiratory and Critical Care en el 2018, nos dice, hay dos formas de medir la presión transpulmonar. Un método directo, en donde vamos a tener solamente el estimado de la presión de la vía aérea y de la presión esofágica, que ya explica cómo lo vamos a hacer y por el método que lo vamos a hacer, y otro que se puede ajustar a la elastancia torácica. Finalmente, ¿por qué es importante y a qué nos da la importancia de establecer la presión transpulmonar? Y es que en el American Journal of Respiratory and Critical Care del año 98, el doctor Dreyfus establece que los volúmenes altos y la falta de presión puede conllevar en este flujograma a aumento del edema pulmonar, a sobredistensión, a pérdida de la distensibilidad y a daño pulmonar distal. Finalmente, entonces, queremos medir para establecer una zona de seguridad en donde el paciente no entre en atelectrauma y no lo tengamos sobredistendido, llamándose entonces esto una ventilación mecánica protectora. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia está basada en diferentes journals que hemos querido traer acá para que ustedes los determinen y miren, y es la publicación del New England en el 2008 del Dr. Talmor, donde establece la comparación de la presión esofágica como estimado de la presión transpulmonar comparada con la FI2-PIP. Esto para establecer cuál era el mejor criterio de validación para la titulación, tanto el PIP como dar la mejor oxigenación al paciente. Siendo este estudio tal vez negativo en el contexto de que no estimaron pacientes que tuviesen alteración de la elastancia torácica. Por lo tanto, no era, digamos que el paciente ideal para hacer la medición.
Otro estudio de JAMA del 2019, también del grupo del doctor Tarmor, quería establecer cuál era el beneficio clínico de ajustar esa presión positiva de acuerdo a la mecánica pulmonar mediante la presión esofágica. Y establece este protocolo en donde da una relación de la FiO2, de la presión transpulmonar y cuál era el método de comparar esta con la tabla de FiO2, queriendo responder un resultado compuesto que era mejorar los desenlaces en cuanto a los días libres de ventilación mecánica y esto que se extrapolara a la mortalidad en 28 días, no teniendo una significancia estadística. Sin embargo, en el reanálisis de este artículo, publicado este año, podemos determinar que los pacientes menos enfermos, comparados con los más enfermos, a los cuales hacemos un seguimiento y una titulación de la PIP mediada por la presión esofágica como subrogado de la presión transpulmonar, con un punto de corte de presión transpulmonar expiratoria cercana a cero, pareciera tener un impacto en la probabilidad de supervivencia en el seguimiento de los días estimados a 60. No solamente entonces encontramos que parece tener un impacto en esos pacientes que sí tienen una alteración de la elastancia, a los cuales vamos a titular la PIP, sino también en este artículo publicado también por el doctor Yoshida, nos determina la precisión de la presión esofágica en diferentes regiones y cómo podemos independizar esas regiones, tanto de las zonas dependientes como no dependientes, y poder hacer una medición más fidedigna dependiendo de ese tamaño pulmonar y de la distribución de gas que puede establecerse y dar pie a una ventilación mecánica más protectora. Toda esta introducción para mostrarles el video que vamos a ver a continuación, en donde tratamos de hacer un ejercicio de medición de la presión transpulmonar y cuál puede ser el impacto clínico en un paciente. Eso es lo que nosotros hacemos en Santa Clara. Entonces voy a proceder a mostrarles el video. Por favor, me indican si ya están viendo el video, si ya sale la primera parte del video. Ya está, doctor. Este es un caso de la vida real, fue una paciente que tuvimos en el segundo pico de la pandemia, 22 años, femenina, y se situaba con un índice de masa corporal de 40, estableciendo una alteración de la elastancia torácica. El motivo de consulta era ahogo e ingresó por dificultad ventilatoria, sin unos antecedentes patológicos de importancia. Una gasimetría que no mostraba una alteración franca de la perfusión, pero sí un trastorno severo de la oxigenación, con alta requerimiento de FiO2, logrando parcialmente saturación. Y estas fueron las mediciones en el momento de iniciar con nuestro ejercicio de medición de presión transpulmonar mediante el método de presión esofágica. Este es un catéter nutrivente, que a diferencia de otros catéteres esofágicos tiene un puerto hacia estómago y el balón esofágico. Lo que se hizo con esto, primero, en primer lugar, es medir la integridad del balón. Se mide con 6 centímetros y se ocluye lentamente para evitar la presencia de fugas. Posteriormente, a través de la inserción de la vía gástrica, se pasa una guía con el objetivo de poder tener la facilidad para el paso del catéter y se instala en la parte del balón esofágico una llave de 3 vías con una jeringa para básicamente la insuflación de 6 centímetros, que es lo que el productor aconseja, con lo cual se debe inflar el balón esofágico. A partir de la calibración del puerto de presión auxiliar, lo que se obtiene es una depresión esofágica en una línea de 0. En este display lo que vamos a ver es la presión de la vía aérea, donde observo la presión pico y la presión meseta, el flujo con un asa inspiratoria y un asa expiratoria,
la capnografía, CO2 tiempo, la presión esofágica, como lo dije anteriormente, está calibrada en cero, y la presión en este momento no tiene todas las variables porque todavía no hemos insertado el valor esofágico para poder tener la presión entre la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Vamos en este momento a hacer la calibración del catéter esofágico, entonces ponemos punto en cero y le damos iniciar y empezamos ahí hasta que nos diga que la calibración está completada, calibración cero completada, y procedemos a colocar en el puerto auxiliar listo. Y ya no es. Ah, sí, ahorita el balón. Ya hemos instalado el balón esofágico. ¿Qué información adicional tenemos? Miren ustedes, tenemos la presión de la vía aérea, sigue teniendo una presión pico muy importante, pero fíjense ustedes cómo tenemos el dato de presión esofágica y presión transpulmonar. Esta presión transpulmonar, lo ideal es que la presión transpulmonar respiratoria no baje de cero para evitar el colapso. Observamos que el PIB lo hemos aumentado de 16 a 20 y con este 20 tenemos una presión transpulmonar respiratoria de 0.2, que significa una protección pulmonar al final de la inspiración. Es decir, a través de la titulación de la presión esofágica podemos tener una presión transpulmonar expiratoria mayor de 0 y una presión transpulmonar inspiratoria de 17, que estaría en el rango de seguridad. Es decir, esa presión pico y esa presión meseta terriblemente aumentada en una paciente con índice de masa corporal de 40 no indicaban sobredistensión pulmonar, indicaban aumento de la impedancia torácica, que al insertar el balón esofágico y separar matemáticamente el tórax del pulmón nos dice que tenemos una presión transpulmonar adecuada y una presión transpulmonar al final de la respiración de 0.7, 0.5 mayor de 0. Es decir, en este momento tenemos un rango de protección pulmonar. Nuevamente, si comparamos la columna anaranjada con la columna lila, aquí tendríamos una paciente con presión pico de 45, meseta de 40, lo cual lo obligaría a reducir el volumen corriente para evitar la sobredistensión pulmonar. Pero con la información adicional que nos da el balón esofágico, tenemos una presión transpulmonar que está de alrededor de 20 y una presión transpulmonar al final de la inspiración de 0.2. Quiere decir que esta paciente está en rango de normalidad y que dada la integración en serie del tórax con el pulmón, el aumento de las presiones está dado por la impedancia torácica, considerando el tórax o el abdomen como parte del tórax y no con sobredistensión. Lo que usualmente sucede es que con base en esto reducimos volumen e hipoventilamos un pulmón que ya de por sí está subventilado. Y lo que generamos es retención de CO2 y lo más grave, un colapso y apertura del pulmón al final de la expiración con una teletrauma y una lesión inducida por ventilador. La paciente ayer tuvo la oportunidad de ser titulado del PIB para tener una presión transpulmonar de 0 y el PIB fue de 20.
La paciente fue pronada y lleva pronada 10 horas. La idea es volver a titular el PIP con base en el criterio de una presión transpulmonar respiratoria de 0. Y miren ustedes que con PIP de 20 obtenemos una presión transpulmonar de 4.6. Es probable que esta paciente necesite menos PIP al ser pronada por las condiciones, presiones, volumen que cambian en el paciente en prono. A continuación vamos a reducir el PIB en 5 puntos, que es un poco el exceso que está por encima de 0 de la presión transpulmonar, y observemos los cambios en la presión transpulmonar expiratoria. La PIB se ha reducido en 5 puntos. Observen ustedes que ahora tenemos una presión transpulmonar respiratoria de 0.9. Está en el rango de seguridad. El gran mensaje que uno puede obtener de esta medición es que los cambios mecánicos asociados a la posición prona mejoran la redistribución del volumen corriente, mejoran la capacidad respiratoria funcional, cambian las características de presión-volumen, y esto hace que se necesite menos PIP para reclutar pulmón en la zona de pendiente pulmonar. Observen ustedes el punto 9, que es un poco lo que la literatura. El mensaje es que hay que retitular el PIP a partir de la pronación, porque se necesitaría menos PIP y corremos el riesgo de sobredistender áreas pulmonares. Bueno, entonces eso era algo que queríamos mostrarle de lo que hacemos en el Hospital Santa Clara. El video pues resume muy bien la parte teórica de los diferentes aspectos que les he mostrado y que les he expuesto en relación a la medición de la presión transpulmonar por el método directo, por la derivada de la elastancia, a cómo debemos establecer cuál es el tipo de paciente indicado para la medición de transpulmonar, cuáles serían los puntos de corte para la presión transpulmonar inspiratoria, que aún no hay una validación internacional que nos diga, pero que conocemos debe ser menor de 20 para el rango de seguridad, y que ya existe una publicación en la revalidación del estudio del doctor Talmor sobre presión transpulmonar expiratoria que debe ser cercano a 0 y que pareciera impactar en la mortalidad. Muchas gracias, espero les haya gustado la presentación, muy amables por la compañía. Muy bien, doctor Cortés, muchas gracias por la presentación, y pienso que hace un buen recuento de la utilidad de la presión transpulmonar, una herramienta de ventilación mecánica personalizada, que finalmente es lo que queremos todos en el paciente críticamente enfermo con disnea respiratoria, y que eventualmente queremos titular variables como el PIB y el volumen corriente. Y en ese sentido va la primera pregunta que quiero formularle. Es acerca de la utilidad de la presión transpulmonar de los pacientes que están con distrés respiratorio y que tienen una presión meseta muy alta, por encima del rango de seguridad propuesto por los trabajos del SRA Network y el doctor Amato. ¿Qué hacer con esos pacientes que tienen presiones meseta muy altos y que quiero titular la presión transpulmonar? ¿Cuál sería mi meta o la que usted propondría para estos pacientes en cuanto al PIB? Sí, señor. Creería que lo primero que tenemos que establecer en la relación de la medición de la plató validada por el ARMA
es establecer si esa plató es fidedigna en función de la elastancia torácica, puesto que es el fundamento clínico. Si tenemos una elastancia torácica comprometida con una plató aumentada, es donde juega un papel importante la medición de la presión transpulmonar. Y esta medición de la presión transpulmonar expiratoria, que debe ser cercano a cero, nos va a permitir la titulación del PIP. Por lo tanto, en este paciente, en el contexto de la elastancia torácica comprometida, deberíamos guiarnos por la presión transpulmonar para la correcta titulación del PIP y que esta transpulmonar expiratoria esté en el margen no superior a cero. No sé si responde a la pregunta, doctor. Bien, bien, perfecto. Muchas gracias. Hay dos preguntas en el chat en este momento. El doctor Vera nos pregunta, ¿existe algún otro método de medir la presión transpulmonar sin catéter? Doctor Vera, muchas gracias por la pregunta. En lo que hemos revisado, se necesita del catéter esofágico para que, por medio del estimado de la presión pleural, podamos tener la presión transpulmonar. En lo que he buscado en la literatura no he encontrado otro método diferente a la medición mediante la presión esofágica para la medición de la presión transpulmonar. Bien. El doctor Néstor Caicedo dice, una pregunta teórica. ¿El paciente obeso en realidad tiene mayor elastancia de la pared torácica? En el artículo del doctor Chumelo establece que la elastancia es similar en no obesos y que cambia la presión intrapleural, realmente. En el artículo publicado por el doctor Gattinoni del 2019, establece que sí pareciera haber un cambio de la elastancia y que ese cambio de la elastancia es lo que va a transmitir en un aumento de la presión pleural, que va a haber el estimado y el subestimado de la presión plató. Por lo tanto, aun cuando el doctor Chimuelo establece que pareciera que el comportamiento de la elastancia torácica fuera similar a la de la pleural, pareciera que la elastancia torácica sí interviene y aumenta, contribuyendo a una medición errónea de la presión plató. Bien. Hay dos preguntas. El doctor Álvaro Medrano dice, ¿en qué posición del esófago se coloca el catéter? ¿Y cómo se hace para saber que está en adecuada posición? Listo, perfecto, sí señor. Se debe introducir el catéter y una vez se deben tener en cuenta dos cosas. Primero, existen dos tipos de catéter. El que usamos en el video es Nutriben. Hay otra marca que también contribuye a la medición de la presión esofágica que no tiene esta consideración. Y el catéter tiene un sensor de presión en la punta que debe ser inflado a lo que determine el proveedor. Todos los proveedores tienen una presión de inflado diferente. Debe ser colocado y se deben evidenciar primero oscilaciones cardíacas haciendo compresión en la región inferior del tórax y en la región epigástrica, y se ve reflejado en la medición de la presión esofágica arrojada por la ventilación mecánica. Una vez evidenciemos las oscilaciones cardíacas, podemos introducir 1 centímetro más o 2 centímetros más del catéter y nos va a dar el estimado de la presión pleural a este nivel, que tenga puerta auxiliar y nos permita conectar un catéter de presión esofágica. Bien. La doctora Cristina Quintero pregunta, cuando medimos la presión transpulmonar, el PIP, la transpulmonar debe estar en 0 o mayor. ¿Qué tan mayor a 0? Cuando medimos la presión transpulmonar, el PIP transpulmonar debe estar en 0 o mayor. Sí, se debe tener en cuenta que existe una presión transpulmonar inspiratoria
y una presión transpulmonar expiratoria. Cuando hablamos de 0, es la expiratoria que debe estar en un rango de 0, más cercano al 0, para evitar el atelectrauma, o sea, el colapso de las unidades alveolares. Con relación a qué tan cercano a 0 es que debemos hacer la titulación del PIP. Como lo vimos en el video, cuando pronamos la paciente tenía una transpulmonar expiratoria de 4, eso infirió de que teníamos una PIP de 20 y nos permitió reducir casi en 5 puntos la PIP, pasando a una PIP de 15 e impactando en una transpulmonar que cambió de 4.6 a 0. Bien. Hay una pregunta de Mauricio Álvarez Candamil acerca, hace una afirmación primero, dice, el PIB mayor a 15 impacta en mortalidad. Con la medida de la presión transpulmonar, ¿impactará algo la mortalidad pudiendo titular el PIB? Porque realmente lo que perseguimos es eso. Entiendo que la pregunta de él es si realmente con la transpulmonar vamos a tener un impacto en la mortalidad. ¿Usted qué opina frente a eso? Y que PIB muy altos pueden ser lesivos y aumentar la mortalidad. La mejor evidencia, como lo mostré en la presentación, es debemos garantizar un PIB que sea óptimo para la apertura de unidades alveolares en cuanto a las zonas dependientes. Adicionalmente, en relación a el balón esofágico y la transpulmonar, encontramos que en el artículo del New England, el primero para la titulación de PIB fue negativo, con la salvedad de que los pacientes no tenían elastancia torácica comprometida. El segundo fue negativo, puesto que en el análisis pareciera no impactar en la mortalidad, pero en el reanálisis post-hoc que hacen de este segundo de JAMA, sí tiene impacto en la mortalidad en los pacientes que tienen un Apache bajo cuando se acerca la transpulmonar expiratoria 0. Por lo tanto, el PIB se convierte en una medida de titulación para llevar a la meta de transpulmonar cercana a 0. Bien. Dice Juan Buitrago, acerca de una pregunta que tiene, ¿qué opinan de hallar la presión transpulmonar sin balón esofágico como se establece por algunos autores? Es decir, que no es necesario el uso del balón, sino el delta del volumen exhalado al final de la expiración. Gracias, doctor Buitrago, por la pregunta. Realmente desconozco el artículo que está citando y no podría hacer una apreciación con relación a la medición por este método de la presión esofágica. Bien. Marcos Teherán dice que si puede la presión transpulmonar elevar la PIC o la PIA, y esto debe ser un factor de corrección. Creo que la elevación de estas presiones van a depender en relación a la titulación de la PIP, puesto que la transpulmonar es un resultante del volumen que hemos implementado a la ventilación y de la titulación de la presión al final de la aspiración. Por lo tanto, en cuanto a la titulación de esto, es que vamos a tener de pronto un impacto en estas dos presiones. Bien. Esta noche contamos por supuesto, con profesores de los programas de posgrado. Está el doctor Carmelo Dueñas, el doctor Guillermo Ortiz, está la doctora María Cristina Florián, muchos de los líderes de la ventilación mecánica del país. Quisiera, Alejandro, si puedes abrirle el micrófono al doctor Ortiz o al doctor Carmelo, si quieren opinar acerca de lo que estamos discutiendo aquí con el doctor Cortés. Creo que el doctor Ortiz levantó la mano. Doctor, muchas gracias. Primero quiero felicitar al doctor Aníbal por la exposición, tema muy complejo. No sé si me están oyendo bien. Sí, señor, perfectamente. No, yo quisiera opinar sobre, hay una pregunta que es reiterativa sobre el cálculo de la presión transpulmonar sin balón esofágico. Realmente, en principio, para tener presión transpulmonar uno tiene que tener un minuendo y un sustraendo, que es la presión alveolar menos la presión pleural y tener un delta de presión. Hay unos trabajos, lo que preguntaban sobre los cálculos de delta de presión y delta de volumen, puede ser índices de reclutamiento que implica que un pulmón sea o no reclutable.
Hay unos trabajos clásicos del grupo de la parte norte de Europa, el doctor Stenkiewicz, que trata de calcular la presión transpulmonar sin balón esofágico, pero en la editorial que el doctor Gatteroni comenta, pues hay una serie de supuestos, y el supuesto es cómo la presión pleural se puede adaptar a cambios en el volumen abdominal que hacen que no sea práctico, porque precisamente es en los pacientes que hay cambios en la presión pleural asociados a aumento de la presión intraabdominal que uno necesita calcularlo. O sea, hay intentos experimentales, pero en términos prácticos, en este momento la única manera de acercarnos a una presión transpulmonar que puede tener una cantidad de eficiencias en términos de generalización es a través de un balón esofágico. Perfecto. Gracias, doctor Ortiz. No sé si el doctor Carmelo quiere darnos su opinión y eventualmente poder complementar lo que aquí se ha discutido. Doctor Carmelo Dueñas. Primero felicitarlo al doctor porque una muy buena y concreta presentación. De acuerdo con el doctor Ortiz sobre que se requiere la presión transpulmonar y que lo demás son elaboraciones matemáticas que hay que esperar que se decante la evidencia al respecto. Fundamentalmente también llamar la atención porque estamos en un escenario de fellows y residentes y promoverles que debemos de responder una pregunta que está en el ambiente, como es qué impacto tiene la presión arriba y debajo del diafragma en mi paciente crítico con o sin presión transpulmonar. Yo debiera tener más claro, y hay solamente 3 publicaciones al respecto, saber qué impacto tiene la presión abdominal sobre las presiones intratorácicas y lo contrario. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, doctor Carmelo. Hay 3 preguntas que quisiera con ellas ir avanzando en esta sesión de preguntas y respuestas para el doctor Cortés. La primera es, ¿qué evidencia existe de la ventilación mecánica en prono y la titulación del PIB mediante la transpulmonar en esta posición? La revisión de artículos que nosotros revisamos, vaya la redundancia, diariamente, solamente estudios experimentales hablan acerca de la titulación del PIB en prono, pero el ejercicio que nosotros hemos hecho en relación a la titulación de la transpulmonar en prono, no hay ninguna evidencia. Bien. Y una pregunta que aparece acá acerca de la utilidad de complementar la titulación del PIB con transpulmonar con tomografía por impedancia. Y cómo no hiperinsuflar áreas no dependientes. Sí, de acuerdo. Eso podemos hacer alusión al trabajo publicado por el doctor Yoshida. Ellos hacen la titulación de la transpulmonar y cogen las zonas dependientes medidas por impedanciometría, en donde logran establecer que dependiente de la posición y dependiente de la misma transpulmonar, algunas zonas parecieran airearse más cuando hacen la relación con impedanciometría o por tomografía por impedancia. De esta manera, lo que ellos intentan, además de la titulación de la transpulmonar, es mediante la posición tratar de homogeneizar el tórax para lograr, valga la redundancia, una homogenización del tamaño alveolar y poder impactar positivamente en la aireación o en mejorar ese tamaño alveolar en las zonas dependientes sin sobreextender las zonas no dependientes. Asimismo, cuando mencionan acá que sería viable usar el índice de reclutabilidad, pues el índice de reclutabilidad, el artículo que lo valida, hace más referencia a esquemáticamente cuál paciente pudiese verse beneficiado de esta homogenización torácica y de implementar algunas medidas como colocar peso en el tórax o inclusive la pronación para establecer la mejor relación entre las zonas dependientes y no dependientes mediante la presión impuesta. Bien. Bien, yo creo que usted toca un punto muy importante y es
entender que el concepto de la transpulmonar es poder entender cómo logramos tener un tamaño alveolar adecuado. Y en ese sentido, la titulación del PIP busca evitar el colapso cíclico y lograr abrir las unidades alveolares, evitando que la transpulmonar sea menor a cero, es una de las metas. Quisiera conocer qué opina del otro lado de la titulación, y es cómo con la presión transpulmonar pudiéramos titular el volumen corriente. ¿Es posible eso? ¿O qué piensa al respecto de poder titular no solamente el PIP, sino el volumen corriente? Realmente, cuando uno trata de titular la presión transpulmonar, haría más relación en el estimado, por ejemplo, de la presión de la vía aérea y de la presión esofágica. Siendo, como lo mencionaba el doctor Ortiz, pues esta fórmula compuesta, la transpulmonar no solamente va a depender de la presión que yo imponga sobre el sistema, sino también del volumen corriente, puesto que se ha reflejado en la presión del sistema respiratorio, entiéndase como presión de la vía aérea. Por lo tanto, también juega un papel fundamental la variación del volumen, y no solo del PIB, como un derivado compuesto a la hora de titular, evitando en este concepto la sobredistensión alveolar. Bien, muy bien, doctor, muchas gracias. Sí, lo preguntaba porque recientemente en una actividad que hubo de la Sociedad Europea, el doctor Daniel Talmor, él hablaba acerca de no solamente poder conocer lo que sucedía al final de la expiración con los alvéolos con tendencia al colapso, y evitar ese colapso era una meta. El otro elemento es sobre la inspiración. La presión transpulmonar durante la inspiración podría permitirnos hablar sobre si hay unidades alveolares que están sobredistendiéndose, y podría ser esa un punto a tener en cuenta en la titulación del volumen corriente, ¿sí? Durante la inspiración. De hecho, el reanálisis busca, quizás desde mi punto de vista, hacer una reflexión acerca de no solamente durante la expiración puede haber ateletrauma, sino durante la inspiración y sobredistensión puede haber lesión pulmonar por sobredistensión alveolar. Entonces pienso que puede ser un elemento que no solamente habla de colapsabilidad y evitar ese colapso, sino evitar la sobredistensión y la lesión pulmonar secundaria a ese momento de la fase respiratoria, ¿no? Pues muy bien. No veo más preguntas en el chat, y veo muchas felicitaciones para el doctor Aníbal Cortés, a quien también felicito por su presentación. Voy a cerrar la sesión de preguntas y respuestas, invitando a cada uno de los fellows que está esta noche con nosotros a ser parte de la AMSI. Es el primer mensaje de esta noche que quisiera dar a todos, que todos somos AMSI, y la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo los necesita presentes y vinculados a la asociación, porque esto lo construimos entre todos. Sabemos que para los fellows no hay ningún valor la inscripción y la afiliación a la asociación, así que todos están invitados a participar en esta actividad y en las que vienen en adelante en el siguiente congreso intermedio y en las actividades que venimos desarrollando desde las secciones. Con ese mensaje quiero dar la palabra nuevamente a la doctora Marta Sánchez para que ella, como coordinadora de esta cátedra AMSI, cierre la sesión del día de hoy. Doctora Marta. Gracias, Manuel, gracias, Aníbal, por tan excelente presentación, un tema que sin duda es de mucho interés para todos. Los invito a volvernos a encontrar el próximo 25 de noviembre en la próxima sesión de la Cátedra AMSI. Esta vez será liderada por el programa de la Universidad del Valle, y la última actividad del año, que la tenemos programada para el 16 de diciembre a cargo de la Universidad de Antioquia. Recuerden que, como lo decía el doctor Garay, este es un espacio que se ha creado por los residentes y los fellows de medicina crítica y cuidado intensivo. La AMSI está abierta para todos ustedes sin ningún costo, pueden disfrutar de todos los beneficios como miembros activos de la sociedad, y hay muchas actividades también para adelante dentro de la programación y los planes que tenemos. Así que
Los esperamos, siempre serán bienvenidos y nos vemos dentro de 3 semanas. Buenas noches.